Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios bendiga toda la gloriosa y santa familia de Radiovisión Cristiana Internacional. Trayectoria de un adorador. La organización de ministros y su presidente, reverendo Rubén Díaz, se dan cita este día 10 con todo lo que es pastor en Nueva York para celebrar a este hombre, a Pascual Burret, un adorador cabal y uno de nuestros ejemplos a seguir dentro de ese ministerio de la alabanza. Y trayectoria de un adorador le cabe muy bien, ya que es un hombre que ha nadado en muchas diferentes aguas, en muchos océanos ministeriales, y hoy por hoy, para la gloria de Dios, está viviendo una de sus mejores temporadas en el Señor. Y créame que para mí es un gran gozo anunciar que en nuestra iglesia se llevará ese evento. Amén. Es de mucho gozo y satisfacción para mí poder invitar a la comunidad cristiana a tal evento. Amados, créame que si no podemos hablar de acuerdo a las escrituras, nuestra mejor expresión es el silencio. Apostasía, donde un conglomerado de hombres y mujeres se levantan para apostatar en contra de las escrituras. Pero este es un movimiento apóstata que viene creciendo o que siempre ha estado dentro de nuestros altares y alguien no se ha dado cuenta, o por la libre expresión que después de la pandemia todos tenemos. Hoy un sinnúmero de personas puede tener un radio, puede tener un lugar donde puede hacer exposiciones. Pero yo quiero dirigirme con mucho respeto a la gente que defiende la fe genuina, la fe que está escrita en la Biblia. Y felicitarlos, porque la gente que quiere trastornar, y quiero que usted me entienda, los apóstatas no están tratando de confundir al mundo. No. Ellos quieren confundir a la iglesia. Por eso es que yo quiero felicitar a toda persona que está viviendo una vida en santidad, una vida real, una vida llena de Dios, a pesar de todas las historias que se levantan. Han tratado de acusar todos los elementos fuertes de la fe. Desde decir que la Biblia no tiene sentido. Usted sabe lo que es decir eso, es un insulto. Pero mire, usted que es cristiano, usted ha sido diseñado por Dios para este tiempo, diseñado por Dios para esta hora, diseñado como
escudero de la verdad para defender la palabra de Dios. Tú eres la sal, tú eres la luz, tú eres parte de la verdad. Y digo eso porque la Biblia me dice que cada hombre tiene un tiempo, una hora, un lugar, una época. David fue diseñado para su tiempo. Sansón fue diseñado para su tiempo. Salomón, Isaías, Jeremías, todos estos hombres. Note usted que en repetidas ocasiones Jesús decía, esta no es mi hora, refiriéndose al momento de él llegar a la cruz. A sus discípulos y a María en muchas diferentes ocasiones le decía, no ha llegado mi hora, porque hay una hora específica para ti, una hora específica para mí, tanto como para nacer como para morir, para servir, dar su vida por el Señor. Hay un momento. Y yo quiero que tú entiendas que tú estás diseñado para este momento. ¿Para cuál momento? Bueno, tú y yo vivimos en el tiempo de apostasía, en tiempos peligrosos, en tiempos proféticos. Tú perteneces a este tiempo, gústete o no. Tú eres el que está llamado a enfrentar los engañadores, los mentirosos, los que blasfeman incluso contra la palabra de Dios. Hay una lluvia de errores, de aberraciones bíblicas, que son doctrina de error. Es increíble esta palabra que voy a decir ahora. Pero la apostasía ha llegado a la altura. Tener que decir esta palabra me causa dolor, porque en 72 años que llevo en el Señor, siempre el altar ha sido un lugar santo. Pero ahora hay altares que no son santos, donde hay una palabra con un trasfondo de espirititas, brujos, profetas que son malos adivinos, no solamente adivinos, que son malos adivinos, mentirosos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos adoradores. Es una inmundicia de falsedades, de mentirosos y de hipócritas que están envenenando. Yo quisiera que los pastores oyeran esta palabra. Están envenenando la conciencia, el alma, el espíritu, la mente, el corazón del pueblo de Dios. Hay gente que es cristiano porque ha tenido un encuentro con Dios y eso no se lo pueden arrancar, aunque lo han turbado. Yo puedo decir que lo tienen mareado con algunos términos. Mire, no sé de dónde han sacado esta estadística, pero han llegado hasta a amenazar la iglesia diciendo que la época de la iglesia pasó. ¿Usted está oyendo eso? Amenazando a la iglesia que está en gran batalla, sí, en gran batalla. La pandemia nos pegó fuerte. En mi iglesia se reunían 500, 600 personas.
Hoy se reúnen 150, 175 y yo estoy feliz. Feliz porque estamos de pie. Porque estamos absolviendo la batalla, la lucha, los golpes, la calumnia, la mentira que se levantan contra nosotros. Pero yo me encuentro dentro de la Biblia. Yo conozco mi época y sé que este es el tiempo del fin. En Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Eso es en los altares, hermano, en los altares. Espíritus engañadores, brujos, espiritistas, mentirosos, falsos, leales, gente en fornicación, en adulterio. Dice que escucharán a doctrina de demonios. Dice por la hipocresía, gente mentiroso. Dice que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué significa esto, cauterizada la conciencia? Que lo hacen con conciencia de que están mal, de que tienen una fe envenenada por la mentira y que usan el nombre de Cristo simple y llanamente como un negocio. Que comercializan el evangelio. En estos días han llegado a mí tantas cosas que yo he tenido que orar. Mire, hermano, jueves para viernes, yo estaba en la sala de mi casa orando en un sillón grande que tengo y clamando a Dios por las cosas que están sucediendo. Y le digo, Señor, a mi edad, lo que quiero es servirte a ti, separarme más para ti, para tu gloria, para tu honra. Mire, mi hermano, esto lo tengo para comunicárselo a la iglesia mañana, donde estaré predicando un mensaje glorioso que Dios me ha dado. Amén. Bajo el tema de identidad. Es el mensaje que voy a predicar mañana. Dicho sea de paso, está usted invitado. Y cuando empecé a orar allí, cayó algo sobre mí. Y como he estado un poco delicado de salud, pensé en un momento que me estaba poniendo mal. Mire, yo dije, Dios mío, otro ataque. ¿Qué será esto? Yo sé que si usted tiene un tiempo escuchándome hace unos meses, que me levanté y me levanté ciego. Duré 3 días sin poder ver. Mi esposa, mis hijos y algunos hermanos me llevaron al hospital. Y allí un grupo precioso de ministros y hermanos en la fe fueron a verme, a orar. Y Dios me devolvió mi vista. Y yo pensé todo eso. Yo dije, Dios mío. Y empecé a temblar, hermano, a temblar, a temblar. Por un temblor que no lo entendía. Eran casi las 9 de la noche. Y me levanté rapidito y me fui para mi cuarto, apagué la luz y me tiré en mi cama y me arropé con una sábana de pie a cabeza y le decía, Señor, ¿qué está sucediendo? Hermano, y entré como en un éxtasis, como en un sueño. No sé explicarle bien. Pero mire, en ese momento mi cuerpo se quedó dormido. Y entré con conciencia, con mi mente clara, a unas aguas claras, pero clara de una manera que no la puedo explicar.
Y en esa agua yo caminaba y me movía de un sitio para otro. Y el Señor me comunicó algunas cosas que estaré declarando a la iglesia en el día de mañana. Amado, tenemos que acercarnos al Señor. Estamos rodeados por un mundo de tinieblas, por gente que no ama a Dios. Mire, no pertenezca al sueño que otra persona tiene contigo para usarte, para brillar con tu luz. Dios te ha llamado para esta época, te ha separado para esta hora y tú tienes que guardar su palabra. Hay gente que anda pasando veneno tras veneno tras veneno y los altares hoy en día, hermano, hay un número de personas que cuando abren la boca en los altares no tienen absolutamente nada de Dios que comunicar. La Biblia lo llama como nubes vacías que no tienen la lluvia del Espíritu para derramar sobre la naturaleza, para dar vida a la naturaleza. Mire, hay un consejo de la palabra de Dios para usted y para mí. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 23. Yo quiero que tú oigas esto con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu, con tu mente. Y que si es posible tú levantes tus manos y puedas decir, Señor, ten misericordia. La palabra de Dios, que la han llamado obsoleta, sin valor, fuera de tiempo. Dice, sobre todas cosas guardadas. Oye bien, se está refiriendo a todos los tesoros que tú tienes guardado, tus perlas, tus bienes, asuntos muy personales. Recuerdo de tus antiguos padres que lo escondemos, que lo guardamos, que tienen unos valores sentimentales incalculables. Algo que no tiene precio, que tiene un valor altísimo, donde tú guardas todas esas cosas que pertenecen a tu corazón. A eso se refiere Proverbio 4:23, dice, sobre todas estas cosas, o sea, que sobre todas esas cosas que tienen valores, que tú consideras que son muy personales e íntimas, parte de tu vida. Más que a eso, dice, sobre todas estas cosas, bendecido sea el Señor. Guarda tu corazón y te advierte, porque de él mana la vida. De tu mente, guárdala, cuídala. Alimenta tu mente con oración, con la palabra de Dios. Ten cuidado al que tú le das permiso de entrar a tu mente. Antes de llegar a tu corazón, a tu mente, a tu creencia, a tu fe, valora. Hay gente que le da más valor a la Cábala, a la Manstra y a otras creencias y a otros estudios de teología que a la Biblia. Tu Biblia, mi Biblia, la palabra de Dios, tiene que estar encima de todos los libros de teología, por inocente o por poderoso o por bello que tú te lo encuentres. La palabra de Dios está sobre toda la palabra de los hombres, porque es la palabra de Dios. Mire algo, aunque gente con nombres, con fama, han querido
destruir la Biblia. Entonces, la Biblia dice que no pasará. Piedra sobre piedra serán destruidas, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y permítame decirle algo, hermano, permítame decirle algo. Usted sabe por qué la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y cuando dice que va a permanecer para siempre, no se está refiriendo única y exclusivamente al texto sagrado escrito. Se refiere en parte a eso. Pero dime, ¿alguien podrá sacar de tu conciencia, de tu alma, de tu corazón, la palabra que ya está escrita con un pincel, con las manos del Espíritu Santo que fue escrito en tu corazón? ¿Quién la va a arrancar de ahí? ¿Quién podrá arrancar la experiencia que yo he tenido con el Señor? ¿Quién podrá arrancar con filosofías vanas, con palabras bonitas, esa relación, esa intimidad que tú tienes? Nadie podrá. Nadie podrá. Pero hay un consejo de la palabra, que cuando estas cosas estén surgiendo, dice la Biblia, no vayáis. No sea partícipe. Yo puedo ir a cualquier programa y quizá usted me puede oír por cualquier otra radio. Pero lo primero que yo hago es identificarme como cristiano, como pentecostal, como persona que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hoy ando incluso con la declaración de fe de mi iglesia, que agradezco a mi hija Ruth, que lo hizo en un papel bonito y quiero dárselo a toda la iglesia. La declaración de fe, 17 puntos. Estamos viviendo en ese tiempo que establece nuestra fe, nuestra relación con Dios. Y dentro de eso establecemos lo que dice segunda de Timoteo, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano ministro, regresa, corre, métete a la palabra de Dios, métete en ella, llénate de ella. Sé tú el maestro y no el alumno de estas personas que andan en apostasía, en mentira, en engaño, que lo que andan buscando simple y llanamente es dinero en los altares. Cuidemos el altar de Dios como algo muy personal. Es un regalo que Dios nos ha hecho y que nos ha separado para esta hora. Ministro de Dios, regresa a tu rodilla, buscar a Dios, pídele a Dios, muévete en ella y no olvides de meterte en la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tú has oído esta palabra, mañana estaré hablando un mensaje que el Señor me reveló en ese momento que tuve con Él sobre identidad. En el 1111 East Tremont, Bronx, Nueva York, segundo piso. Bendiciones. Shalom. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.